Fundamentales para el arte cinematográfico, pero también para la industria, y por eso en Hollywood se inventaron el Star System, son los actores. Ellos están siempre frente a la cámara. En Colombia, desde hace varios años, se habla de actores naturales, una expresión que en realidad no existe en ningún otro país del mundo. La verdad es que sí hay actores profesionales y también hay muchos actores de ocasión, actores que no han estudiado nada parecido a artes escénicas. Sobre esa pelea del actor natural versus el actor profesional se trata nuestro programa de hoy, Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital que realizamos en la Cinemateca Distrital, que también es la Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES. Y como siempre, estamos con dos muy buenos amigos, con Diego Rojas y con Augusto Bernal. Gracias como siempre por estar aquí, es un placer. Y gracias a ustedes por estar con nosotros, sabemos que les interesa el cine colombiano. A continuación vamos a ver la agenda audiovisual de nuestros días. Del 22 al 27 de septiembre, Cartagena recibe a los niños y jóvenes en Festicine Kids Cartagena. Un festival de cine gratuito que celebra la aparición y participación de niños y jóvenes en las producciones audiovisuales como actores y como temática. Mayor información en www.festicinekids.org. El 10º Festival de Cine de Dos Quebradas y Área Metropolitana Centro-Occidente, FICDOS AMCO, se realizará del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2015. Se trata de un certamen para la apreciación, producción y crítica del cine mundial en el eje cafetero. Más información en www.ficdos.com. Queremos preguntar entonces en Sin Alfombra Roja qué es esto de los actores naturales versus actores profesionales. Y para esto tenemos dos invitados que saben bien del tema. Por un lado tenemos a un actor profesional, así hay que decir. Sí, un actor. Un actor. Julio Correal. Julio Hernán Correal es dramaturgo también, escribe teatro, escribe cuentos, ha participado en 14 largometrajes, 15 con uno que nunca salió, uno frustrado. Y también tienes una serie en internet, ¿verdad? Que vas con el capítulo 32 o algo parecido. Sí, de una serie web que es una mamadera de gallo como de un minuto que se llama Harold y el Patrón. Que esto, antes había hecho otra que se llamaba Los Miliciosos, que a partir de programas en los que yo he trabajado en televisión, he cogido los personajes que he hecho ahí para burlarme. Entonces tenía un mafioso en una serie llamada La Viuda Negra y armé este que es como un mafioso que está siempre en la Feria del Libro, en exposiciones de arte, comprando vinos, como fuera de lugar regularmente. Qué bien. Lo que llaman spin-off. Más o menos. Total. Eso está muy bien, ¿no? Nosotros hemos discutido aquí también el hecho de que existen cada vez más pantallas para nuestras imágenes en movimiento. Es fantástico. Y a Papeto, alias Papeto, Oscar Ruiz Navie, todo el mundo lo conoce por Papeto. ¿Se podía decir eso o no? Sí, estoy. Ya que ya. Es el director de películas como Los Hongos, El Vuelco del Cangrejo, que fue la película por la que todos lo empezamos a conocer, un cortometraje precioso que se llama Solecito, que además, como toda su obra, viene muy a propósito de nuestra conversación. Oscar, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer. Estar aquí con ustedes me parece interesante. Hubo una pausa irónica en el ustedes, eso me preocupa, Sí, pero bueno. no, me parece chévere el tema de hablar sobre actores no profesionales versus actores. Lo primero que diría es que para mí no es una rivalidad, simplemente son dos, es como pintar con Óleo. o hacer algo con carboncillo, o sea, son formas de trabajo, no creo que sean contradictorias. Muy bien, a eso vamos justamente. Nosotros siempre hacemos como un pequeño recuento histórico, ¿verdad, Diego? Hay mucha gente que dice que los actores naturales, o como quiera decirles, empiezan con el neorrealismo italiano, pero pues eso no es cierto en realidad, ¿verdad? Vienen desde siempre que ha existido cine. Sí, yo creo que desde que el hombre se trepó en un escenario, desde que se puso frente a una cámara, de alguna manera sufrió esa transmutación. El señor Chaplin venía del vodevil y llegó a ser una gran estrella del cine cuando no se hablaba de estrellas del cine. Y estoy un poco con Papeto en el sentido que son vías para llegar a una expresión artística y en este caso audiovisual. Y Augusto decía también que en Intolerancia, en las obras de Griffith también, y luego creo que lo podemos ver en los maestros rusos, pues había un montón de gente que realmente no habían estudiado teatro ni nada parecido a la actuación y ahí estaban. Yo pensaría, siguiendo lo de Papeto, que lo admiro mucho y me encanta tenerlo acá, y me hace pensar que los actores empiezan a ser parte de escuelas cinematográficas.
que de alguna manera pretenden darles una categoría de naturales o profesionales, pero realmente lo que hacen los actores son las escuelas. Valga la aclaración, Hollywood es un ejemplo maravilloso. ¿De dónde viene entonces este término de actor natural que parece que solo se usa en Colombia, ¿verdad? Pues yo quería hablar al respecto. A mí me parece que el término más adecuado es hablar de actor no profesional o actor profesional. Porque el tema del actor natural entiendo que es algo que proviene más de la escuela de Víctor Gaviria, que obviamente en Colombia fue un referente muy importante porque en la época en que empezó a hacer sus películas, pues no era la tendencia como que se estaba dando en otras partes, por ejemplo, de Latinoamérica. Entonces, por eso como que él creó como una forma que ha influenciado mucho, digamos, el cine nacional, pero ahora precisamente en los últimos años, no solamente en Colombia, sino en otras partes de Latinoamérica, pues mucha gente está trabajando con actores no profesionales. Y como decía ahorita fuera de cámara, creo que el trabajo con actores no profesionales no es solo uno, o sea, hay 10.000 formas de trabajar con actores no profesionales, muchas diferencias, muchas intenciones, que bueno, sería chévere ahorita hablar un poquito de eso. ¿Y qué tal si empezamos con eso precisamente? ¿Cuáles son las formas de trabajar con actores no profesionales que tú conoces en Colombia? No, pues yo pienso, o sea, por lo menos yo puedo hablar un poco por la mía. Yo parto del hecho de que todo el mundo es actor, o sea, todo el mundo es actor, en el sentido de que todo el mundo puede ser sí mismo. Digamos que los actores que trabajan, que tienen una formación, digamos como en el caso tuyo, de teatro, o bueno, precisamente los educan para actuar en el sentido de ser otro, para fingir ser otro, ¿ya? Y eso obviamente tiene un gran reto y hay unos que son muy buenos, ¿no? Pero actuar también puede ser actuar en el sentido de hacer, en el sentido de ser. Entonces yo puedo poner a una persona a actuar de sí misma y eso es algo que es una forma también cinematográfica, algo que es muy lindo de ver y de sentir, ¿no? Porque el cine finalmente es puras mentiras, ¿no? Pero lo que necesitamos es crear un efecto de verdad y ese efecto de verdad a veces con actores no profesionales es más cercano, es más fuerte. Obviamente es una mentira, pero da una sensación que es agradable, ¿no? Que es interesante. Entonces, como decía ahora al principio, no es que una cosa sea mejor que otra. Yo pienso que depende de lo que vos quieras hacer como cineasta, como qué tipo de efecto de verdad quieres generar en la gente. Decía Leonardo Padura en El hombre que amaba a los perros, el cine es un conjunto de mentiras para decir algo que parece ser verdad. ¿Y qué piensas, Diego, de esto? No, yo creo que hay que volver a esto, pero quisiera dar el salto a Julio. Y en toda su experiencia, ¿cómo observas ese panorama? ¿Cómo nos lo describirías desde tu orilla? Yo creo que hay una presunción equivocada y es en torno a que el actor con formación no tiene la capacidad de generar una espontaneidad suficiente como para representarse a sí mismo. Algo pasa en muchas películas, voy a poner un ejemplo, sumas y restas. En sumas y restas hay personajes que suman y otros que restan, ¿entiendes? Porque el problema, yo no creo que todo el mundo sea actor. Yo no creo que todo el mundo tenga la capacidad ni siquiera de representarse a sí mismo. Porque cuando tú le pones una cámara al frente, ya la marea cambia. Porque cuando tú le pones una cámara al frente, cuando tú le pones la sensación de que va a tener un espectador, ya su actitud cambia. Es tan simple como cuando tú vas a entrevistar a alguien, sí, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar. Es como los locutores. Ajá. O sea, uno encuentra un locutor y los locutores están ahí hablando, ¿qué más, Augusto? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué me cuentas? Y llega alguien, perdón, por acá está Oscar Ruiz. Sí, mira, él está allá. Entonces también se ha creído el hecho de que los actores tenemos ese hecho de actuar afectado y creo que es un asunto de no conocer el gremio suficiente. Pero es que es una cuestión ideológica también. Hay directores que realmente solo se interesan por el cuerpo, por la presencia y tienen un guión como bastante definido y en ese sentido ponen a esas personas a que lleve su idea, pero en el caso mío me interesa, si escojo a alguien es porque voy a casi que a retratar su vida, hacer un documento de esa persona, por lo tanto también estoy abierto a que cambie el guión, hay como una puesta en abismo constantemente. Por supuesto, cada proyecto requiere unas necesidades. Hay películas
donde hay un guión muy fuerte, muy estructurado, que de pronto necesita un actor que tiene esa capacidad de memoria, de interpretación. Entonces yo pienso que es importante como que cada proyecto te lleva hacia unas necesidades, ¿no? Insisto que es una forma, es una cuestión de materiales, del material con que quieres trabajar, y no lo veo como una contradicción o una disputa, digamos. Muy bien, yo creo que en general todos entendemos que el ser actor es también un oficio, como muchos otros oficios del cine. Como estamos aquí también para aprender algo sobre la realización de películas, vamos a conocer uno de los santos oficios del cine. Mi nombre es Daniel Medina y fundé hace 10 años una compañía que se llama Me Suena Producciones, y estamos aquí, bienvenidos. Y nos dedicamos a hacer el audio para todo tipo de audiovisual. Yo soy administrador de empresas, curiosamente pues no estudié algo que no tiene nada que ver con mi carrera, pero soy músico de toda la vida y me ha encantado el tema del sonido y la producción. Un postproductor de sonido se encarga de maquillar el audio desde el momento en que la producción se termina hasta que tenemos el corte final y la película exhibiéndose. Un alcalde soñador. Yo estoy trabajando por Ciudad del Cafre en este momento. Con hambre de poder. La relación con el director es muy importante siempre, porque el director es quien tiene en su cabeza el concepto de lo que quiere transmitir detrás del sonido. Digamos que él tiene clarísimo que quiere en imagen y es lo que hace en set. Pero el sonido, como no lo vemos, entonces la relación con él es importante. Hay que ver una cantidad de referencias, sentarse uno a conversar con él mucho antes y después de que se termine la película, para entender qué quiere transmitir y qué tan claro quiere ser con el sonido o no. La relación con el sonidista es muy importante, y les explico por qué. Porque es como es el match que hacemos entre la pre y la postproducción. Si él no hizo un buen trabajo en preproducción y en producción, nuestro trabajo va a ser más difícil. Con nosotros el alcalde de la ciudad, Santiago Rubio. Usted está protagonizando la noticia de último momento, señoras y señores. El proceso es lo siguiente, como les contaba. Lo primero es haber tenido una muy buena experiencia en set, o sea, que el sonido directo del sonidista venga con muy buenas características. Digamos que eso se encarga uno también de hablarlo con él y él con uno. Una vez está terminada la película, se acabó la producción de la película o de cualquier audiovisual, viene la parte de edición, y cuando la edición está lista, a uno le pasan una cosa que se llaman los roches. Entonces los roches son unos cortes de video que nosotros ingresamos aquí a un software especial en donde ya empezamos a mirar cuál fue la decisión que tomó el director en cada una de sus escenas. El primer paso a seguir después de eso es limpiar los diálogos, quitar todos los ruiditos, todos los digamos que errores de cámara que se tengan, glitches de sonido. Después de eso viene el Foley. ¿Qué es el Foley? El Foley es que si suena un papel, entonces, y no está grabado, tenemos que hacer que suene papel, y eso lo hacemos aquí internamente. Desde un papel, una chaqueta, unas pisadas, una puerta que se abre, una luz que se prende, cualquier cosa que se imaginen, tenemos que recrearla en estudio. El tercer paso es la música, que es también muy importante. Digamos que la música se construye en sesiones aparte, no se hace aquí en lo mismo, y se hace, digamos que en sesiones diferentes. Y una vez la música está compuesta, la música está limpia también, está mezclada, entra a ser parte del siguiente rubro de la postproducción, y es mezclarlo con tanto el sonido directo como con el Foley que hicimos. Y el cuarto paso y el final ya es hacer la premezcla final, que es coger los 4 elementos y darle el toque de volumen que cada uno requiere. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, los software de sonido tienen una cantidad de canales. Cada canal representa un pedacito de esos rubros que les mencioné. El trabajo final es ese, es hacer la mezcla final. La responsabilidad de un postproductor es, yo diría que del 50%,
compartido obviamente con quien hace la música también, porque siempre, en mi opinión, un audiovisual tiene las dos cosas, tanto lo visual como lo auditivo, y son 50 y 50. Entonces lo que le imprima un postproductor de sonido y un músico a una película van a cambiar totalmente las emociones de la misma. No escaparán, que esta demanda no se quede en una retórica y dejemos sobrevivir este miserable carrusel. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa en donde debatimos el cine colombiano sin lentejuelas. Es un programa de Canal Capital que realizamos en la Cinemateca Distrital, que también es la Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES. Y hoy nos estamos preguntando acerca de ese debate de actores naturales versus actores profesionales. Y tenemos a Augusto. Sí, voy a robarle tanto una definición a Papeto como algo que oí con Julio off record. Papeto habló algo maravilloso y metafórico, que era estar en ese abismo, que es el rodaje. Y con Julio hablábamos también de algo interesante, que es cómo estar en ese abismo desde el punto de vista de un director y de un actor. Porque hablábamos de actores naturales y hablábamos también de directores naturales. ¿Cómo se puede explicar eso? No, es que con el cuento de la presencia de actores naturales y de lo que decía hace un rato, que se volvió como la legitimidad para ciertos círculos, es que no, los actores, pero también yo creo que también por un temor con los actores de televisión, eso empezó obviamente a generar malestar. Yo una vez escribí un tuit que decía, actores profesionales, estamos buscando un director natural para una película experimental. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, oyendo a Papeto ahora, muchas veces uno como actor lo que está esperando es eso, un director que en uno como actor trate de desentrañar la esencia de un personaje, porque en últimas a veces dicen, vea, ese actor se está repitiendo. Todos los actores nos repetimos, eso es inevitable, es decir, porque si actúa uno con la verdad, siempre está partiendo de uno mismo. Y uno quisiera encontrar un director así, porque muchas veces, ¿qué le pasa? Encuentra un director que está preocupado por el lente, está preocupado por la luz, está preocupado por cualquier cantidad de detalles técnicos, y uno ahí esperando. Sí, esperando porque llegue el director, no esperando a Godot, sino esperando el director. Entonces, creo que es poder desarrollar, para mí, que es fundamental de tener un trabajo con un actor. Cuando yo, por ejemplo, tengo un texto y se lo paso a un actor, porque en las escuelas se lo pasan a los estudiantes y encuentran una transformación, pero cuando un actor ya con oficio lo agarra, uno empieza a decir, mierda, esta vaina yo no lo había visto, yo no me he dado cuenta. A veces ve, esta vaina que yo escribí es densa, yo no sabía, yo pensaba que esto era frívolo, porque es que esa es la diferencia que le puede dar una persona que tiene el suficiente sustento interior, el suficiente mundo para poder desarrollar un personaje. Ahora, todo el mundo, tienes toda la razón. Retomando un poco lo que tú decías, si uno se remonta a las épocas de Chaplin siempre fue un actor. Ayer le mostraba al hijo de un amigo y le decía, mira lo que logra este señor, porque como viene el vodevil, en todas sus películas, aparte de la historia, aparte de la narración, hay 5 o 6 números de clown. ¿Que quién los podía hacer? Él. Sobre eso estructuraba los guiones, de hecho, sobre todo los gags. Obvio, para poder también dar muestras de virtuosismo. Yo creo que también hay algo que es muy importante. Yo he trabajado con actores también, en el vuelco, actores profesionales. En el Vuelco del Cangrejo hay una mezcla, pero precisamente con ellos, una de las propuestas que yo les hice es, bueno, no vamos a aprovechar todo lo que tú tienes como persona, como ser humano, para insertarlo en el personaje, ¿ya? A veces yo me he topado, y es un poco la crítica que yo he tenido a veces con algunos actores, es con actores que tú le empiezas a preguntar por su vida personal y es como, no, un momento, o sea, yo soy un actor, esa idea de yo voy a ser otro, y no se da cuenta como la materia prima tan impresionante que tiene con su propia historia, su propia vida, porque yo cuando hago casting, lo primero que hago es saber quién es la persona que tengo al frente, cómo reacciona, qué le gusta, qué le duele, cuáles son sus ideologías. Entonces, por más de que sea un actor con formación o simplemente una persona del común, me parece que
esas experiencias que cada persona tiene pueden ponerse digamos, en uso para crear cualquier personaje. Dale, Julio, por favor. Es que ahí es donde uno dice la importancia de conocer los oficios, la importancia de poder acercarse al otro. Tú en tu primera intervención dijiste algo muy importante y es el tema, es que yo necesito actores que vengan a hacer, es que eso es actuar, ¿me entiendes? Es que la gente siempre tiende a actuar como actuar. Yo tengo, exactamente, para mí, en mis años de oficio yo he encontrado que actuar es hacer. Y la diferencia entre quien actúa bien y entre quien actúa mal es que el que actúa bien hace. El que actúa mal hace que hace. ¿Me entiendes? Y eso es muy notorio. Entonces, por ejemplo, hay palabritas que yo, por ejemplo, las he desterrado de mi acervo y es la palabra concentración. Porque cuando le piden a un actor que se concentre, eso que tú estás haciendo, nosotros, la verdad, yo me muero de la risa cuando tengo una colega inventándose una ficción. Estoy triste. No, yo no estoy triste. Vamos a rodar y póngase en acción y reaccione y viva ahí la situación atenta. Porque siempre los actores, cuando le dicen concéntrese, se echan para adentro, cuando lo que tienen que estar es echar entonces para afuera. Porque uno siempre trabaja para el otro. O sea, que uno, claro, hacia el otro, reaccionando, interactuando. Y por eso es tan importante esa relación con el colega en el set y por eso es tan importante esa reacción con el director. Lo que me llamó la atención ahora de tu mirada es eso que me parece que es fundamental y es como escudriñemos de verdad a sacar la vida interior de este personaje, sea él o sea quien sea. Pues está bueno este debate que nos enseña tanto sobre la actuación dentro del cine colombiano. Para ver otro ángulo de nuestra cinematografía, vámonos a una entrevista. Su papá está desempleado. Pa es la historia de un papá común y corriente que un día por cuestiones de la vida se queda sin trabajo y empieza a hacer una serie de negocios dementes para poder sacar adelante su familia. Es una historia del héroe contemporáneo que para mí es el papá. Entonces dije, ¿por qué no hacemos una película en honor a los papás, que son pues como esos seres que están todo el tiempo dedicados a su familia y que paradójicamente están por fuera de su familia? O sea, ellos no pasan tiempo con su familia. Entonces me empecé a acordar de las anécdotas de mi papá. En un momento de crisis en la familia empezó a hacer una serie de negocios dementes y empecé como a hacer un parafraseo de eso con la historia de un hombre contemporáneo y salió Pa. Todos los eventos que hay en la historia de Pa son eventos reales que le sucedieron a mi papá. Hable con Pacho. Puede cederte un taxi para que tú lo manejes. No hay el más mínimo riesgo. ¿Y cómo le va en el negocio? Mal, re mal. Muy bien. ¿Por qué? Nunca había hecho en Pa una película que fuera tan sentimental. Es una película, si bien tiene humor y tiene las carcajadas, es una película que desgarra lágrimas, es una película que le rompe a uno el corazón. Y yo nunca me había enfrentado a estar en un ensayo y que todo el equipo que está ensayando se ponga a llorar, o estar en un rodaje y que el camarógrafo, el luminotécnico y el sonidista, además del actor y de todos los demás equipos, también se pusiera a llorar. O sea, pues no fue una dificultad, pero sí fue una cosa muy novedosa para mí, era algo que yo nunca había experimentado y es algo que me siento muy contento, y verlo reflejado en la reacción del público en las salas, eso no tiene precio. ¡No eres un mentiroso! ¡Yo mejor me largo para que un mentiroso no les arruine la berraca vida! Por ti yo viviré. Pa tiene un asidero en la realidad, pero llega un momento donde hay que tomar distancia y dejar de lado pues el sentimentalismo y el corazón de la anécdota personal y ponerlo al servicio de la dramaturgia, de la historia y del producto como tal audiovisual. Entonces, en ese sentido, pues sí hubo un distanciamiento en cierto momento, sobre todo en el proceso de creación de personajes con Julio César, en el proceso de dramatúrgico como tal y ya en el proceso de edición. Tú ya no crees en mí. Idéntico le pasó a Steve Jobs. ¿Y al de Facebook qué? Me tocó vender la nave y
¡Exacto! Para mí, el cine, primero que todo, yo lo veo como un arte posmoderno. En ese sentido, no lo veo como un arte, lo veo como una manifestación expresiva de propaganda, en todo sentido. Al decir propaganda, no quiero que se malentienda la palabra propaganda. Lo que pasa es que la propaganda que hace genera un imaginario en la cabeza, sea el que sea. Entonces el cine, su principal función es eso. El imaginario que yo siempre he peleado o que he buscado estar creando con el tipo de películas es el de reforzar los valores intrínsecos a la familia colombiana, a las personas que están adentro de los apartamentos y de las casas del país. Por eso burlarse, crear chistes, crear películas como de Pa que hacen llorar, lo que hacen es mirar y como reevaluar y que haya un espejo para reconsiderar el interior de las familias colombianas. Son naif, puede ser que no sean muy elaboradas, pero siento que es el lenguaje en el cual nos podemos acercar de manera más conectiva con el promedio de la gente colombiana. Yo solamente necesito que me guíes para salir de esta crisis tan perra en la que estoy pasando. Pa es una película que me dejó la satisfacción de poderle hacer una película en homenaje a mi padre. Lo de ahí en adelante todo es ganancia. ¿No te da miedo equivocarte? Si uno no vence los miedos, uno no vive. Estos son algunos ejemplos de películas donde han participado actores no profesionales a lo largo de la historia del cine nacional. El drama del 15 de octubre, película de 1915, en la que actuaron los propios asesinos del general Rafael Uribe Uribe para recrear su crimen. María, de 1921, película de Máximo Calvo, basada en la novela de Jorge Isaacs, en la que aparecieron varios actores naturales, como Estela López Pomareda, quien fuera protagonista, y el músico Hernando Sinisterra, quien hiciera el papel de Efraín. También están Bajo el cielo antioqueño, del año 1925, Flores del Valle, de 1941, y La langosta azul, de 1954, en la que actuaron Álvaro Cepeda Zamudio y Nereo López. Ya en los años 90 figuró el director Víctor Gaviria con películas como Rodrigo D. No Futuro, protagonizada por Ramiro Meneses en 1990, y La vendedora de rosas en 1998 con Lady Tavares. Películas más recientes son El vuelco del cangrejo de 2009, La sociedad del semáforo de 2010, La tierra y la sombra y El abrazo de la serpiente de 2015. Seguimos en Sin Alfombra Roja preguntándonos sobre la actuación en el cine colombiano. Diego. Sí, yo retomo en lo siguiente. El primer programa que hicimos de Sin Alfombra Roja, tuvimos aquí a César Augusto Acevedo, tu paisano, y él nos hablaba, sí, claro, ustedes todos son muy parceros, él nos hablaba de cómo acudió a estos actores no profesionales para La tierra y la sombra, porque él necesitaba unas manos, unos cuerpos, una manera de mirar, de voltearse, una manera casi que de respirar, que vinieran del campo mismo para lo que quería lograr. Y me refiero a esto pensando también en nuestro querido Víctor Gaviria, que cuando habla de sus personajes, dice, para mí ellos son como unos caracoles que cargan su vida encima. Y yo los necesito con toda su vida para que puedan, de alguna manera, personificar lo que estamos trabajando. En ese sentido, ¿tú cómo le matizarías una respuesta a Julio que fue tan contundente? No, pues yo estoy muy de acuerdo con esas dos cosas que estás diciendo. Repito, parto del hecho de que de todas formas tampoco es que sea más verdadero eso, es un efecto, simplemente es un efecto de verdad que obviamente con cierto tipo de personas uno puede generar eso, ¿no? Por lo menos en el caso de El vuelco del cangrejo, Cerebro es un pescador, tiene unas manos, una forma de ser, incluso una manera, entre comillas, errada de pronunciar los textos, ¿no? Y eso es una cosa que también es interesante, ¿no?
y que también da esa sensación como de un cine que te trabaja más en un abismo, donde las cosas pueden cambiar, pueden ser fluctuantes. Yo creo que una de los errores, o de las cosas menos, no errores, perdón, sino de las cosas menos cuestionadas históricamente en el cine, es pensar que el cine es teatro o el cine es literatura, ¿no? Es como que la gente siempre piensa que el cine es para contar historias, o que el cine debe tener una cierta forma de actuación. Yo creo que el cine es un arte que es absolutamente diverso y complejo, donde tú puedes crear como estas formas, donde tú puedes combinar el documental con la ficción, donde puedes trabajar diferentes tipos de actores, diferentes personas que estén en la cámara. En el caso de mis películas yo hago una cosa muy abierta, donde todo puede cambiar en cualquier momento, y es ese abismo el que particularmente más me emociona y me interesa, y eso tiene que ver mucho con el tema de los actores. Creo que el teatro, por ejemplo, es un arte que es completamente distinto al cine, y a veces se piensa que porque tal persona estudió teatro, entonces es actor de cine. Eso no, son dos cosas totalmente diferentes. Obviamente también tiene que haber un conocimiento de parte del director para saber cómo dirigir a su actor, porque yo parto del hecho de que en el cine el director es el que hace el personaje, no el actor, porque el actor está totalmente fragmentado, no tiene una energía con un público que le está como hablando. En el teatro el actor es absolutamente dueño de su personaje porque hace un proceso catártico que va como sin retorno. Una vez entra al escenario, en el cine no. Y a veces en el cine es importante que el actor no conozca todo y que no sea partícipe de todo lo que el director quiere hacer. A veces cometemos ese error de pensar que entre más los dos sepan, entonces va a quedar mejor la actuación, y a veces el actor lo que menos necesita es saber cosas para poder que sienta cosas, se pueda sorprender, y no sea simplemente una cuestión racional, sino también una cuestión mucho más expresiva. Yo creo que en el cine el actor debe sentir más que pensar. Hay que evitar que piense demasiado y más bien que se deje llevar, y a veces que no sepa cosas es bueno. Aunque tú también has marcado, digamos, una diferencia de tu trabajo con actores no profesionales, en donde hay un vínculo fuerte con el actor no profesional. Sí, y otros directores como Jesús, donde pues ni modo. O sea, yo tengo un vínculo con ellos, distante. pero yo nunca hablo de la película con mis actores. Es que a veces la gente piensa que entre más cháchara uno hable con el actor, entonces el actor va a actuar mejor, y yo creo que no. O sea, yo tengo que hablar sobre otras cosas, sobre temas que tienen que ver con la película, y de pronto cuando estamos haciendo tal escena, pues obviamente ellos se acuerdan de eso, pero a veces cuando uno le da todas las intenciones que uno quiere como director al actor, pues lo único que logra es que el actor a veces pues se vea acartonado o ya sepa lo que uno quiere. Obviamente por eso los actores que tienen técnica a veces sí uno les tiene que hablar mucho más, pero los actores no profesionales no necesariamente. De hecho yo nunca les doy el guión a mis actores, sino que lo conversamos, pero nunca les doy guión. ¿Y eso es una posición muy diferente a la que tiene Julio? No. Fíjate que lo que está diciendo Oscar, yo después de muchos años de hacer teatro, hubo algo de lo que salí absolutamente aburrido, que dije yo no quiero volver a saber de eso, que es de los temas de los análisis de mesa. Que cogía uno, leía la obra y después escribía una obra más grande que la obra y se llenaba ahí un montón de carreta. Hace como 10 años montando una obra con la que me ha ganado el premio del IST, una actriz me dijo, pero cuéntame un poco de la obra. Y le dije yo, pero pues, ¿ya la leíste? Sí, pero el universo. ¿El universo de qué? ¿Del autor? Sí, mira, yo vivo en la Macarena, me he separado 4 veces. Sí, le digo, ¿eso de qué carajos te sirve para lo que tienes que hacer? Que es que pasa como, a mí por ejemplo, yo odio personalmente que para un casting de una película o de una serie de televisión me manden un perfil de un personaje. Porque mandan el perfil y pintan un personaje y le echan un montón de carreta, y va a ver uno la escena y le dicen, este tipo fue violado de niño, llegó acá, tuvo un problema en la infancia, y en la escena es, buenas, ¿tiene pan? O sea, ¿yo para qué necesito toda esa carreta para decir buenas, tiene pan? Yo estoy muy de acuerdo con algo que dice Oscar. Yo por lo menos, a mí muchas veces me dicen, oye, ¿usted no está leyendo todo el libreto de la novela? ¿Para qué? Si yo tengo cosas más interesantes que leer. Y entonces, no, nada. ¿Y a usted no le interesa saber lo que pasa con otro personaje? ¿Por qué? Porque precisamente yo lo que necesito es vivir cada situación como el presente. O sea, la actuación, y creo que ahí sí es lo que estamos en desacuerdo, a mí me aburre, me irrita cuando dicen actuación para cine, actuación para teatro, actuación para televisión. No, la actuación es una sola. La actuación o es de verdad
o no lo es. El cuento es que los géneros cambian. En una película de David Lynch, tú esos personajes así, obvio, necesitas unos actores... Son dos artes diferentes. Sí, pero la actuación es la misma. El cuento es cómo darle veracidad a eso, estando en el extremo de la caricaturización o en la actuación más tranquila del mundo, cómo darle veracidad y cómo lograr que la actuación en teatro, en cine, en televisión, lo que sea siempre tiempo presente, esté pasando aquí y ahora, para que lo recoja un espectador o para que lo recoja una cámara y quien lo vea después diga, mierda, eso es verdad. Ese es el cuento. Yo sí no necesito conocer el guión completo. Pero es que en el cine la emoción también se da es por el montaje de las imágenes. Ah, no, claro. No por el gesto o porque el actor esté sintiendo tal y cual cosa. También las sensaciones que uno genera en el espectador en el cine se dan es por una relación de imágenes y sonidos, no por el actor. O sea, por ejemplo, hay una anécdota muy clásica, y es que Buñuel necesitaba hacer un primer plano de una actriz como que está preocupada, entonces le entregó como una taza, no sé si fue una taza de agua caliente, la estoy parafraseando un poco la anécdota, y le dijo como, tienes que mirar para allá 5 minutos, no sé, 20 segundos, con estos 2 dedos coger la taza, ¿ya? Y que no se te riegue. Y entonces ella ahí, y me imagino que esa imagen luego la pone con, no sé, con alguien gritándole, y entonces tú como espectador sientes otra cosa que no tiene nada que ver con lo que esa persona hizo en ese momento. Por eso yo te digo que a mí me parece que cuando yo digo que son dos artes diferentes, no quiere decir que actuar en teatro sea malo, no es nada peyorativo, es algo, me encanta el teatro, me parece fabuloso, pero tenemos que distinguir que son dos artes totalmente diferentes y la actuación no es igual, o sea, y no tienen las mismas intenciones. Obviamente hay películas donde hay fragmentos que son muy teatrales, donde hay fragmentos donde el diálogo o el texto, la narración es como lo que marca la parada, pero luego hay partes en las películas donde el actor también es como un simple instrumento, sin ser peyorativo, sino hace parte de otros elementos cinematográficos como el sonido o no sé, la escenografía, y el actor ahí, digamos, no tiene que hacer el mismo trabajo que hace en una sala de teatro, pienso yo. Bueno, Óscar Ruiz nos está llamando la atención sobre otros oficios fundamentales para generar una emoción en el espectador, y en este caso el montaje. Ya desde los maestros soviéticos sabemos que es la manera como combinamos las imágenes la que genera una emoción en el espectador. Y vamos a combinar las imágenes. Ahora nos vamos a unos mensajes para todos nuestros espectadores. Llegué a Colombia a hacer mi película Cuando rompen las olas y pensaba siempre en hacer una película que me llevara un poco más allá, a mostrar lo que yo creía que tenía, y en algún momento leí el libro de la lectora y me gustó mucho. Pareció un libro interesante con una premisa importante y dije, bueno, esto puede ser una película buena. Lo que me había ya impactado de la primera vez que yo había trabajado como actor con Ricardo Gabrieli es la facilidad, la tranquilidad, la relajación, se podría decir eso, con la cual él maneja toda la grabación, toda la filmación. Se siente de primera uno se da cuenta que él domina totalmente su oficio. Se lo juro, porque es que no vuelvo ni a estar. Creo que el resultado de mi trabajo en la película es completamente influenciado, en el mejor de los sentidos, por las personas con las que trabajé. Ah, ok. No.
Ah, ok. Se engrandeció muchísimo por trabajar, por ejemplo, con Pecas. Tenemos una conexión en el trabajo, una cosa impresionante, nos lo llevamos muy bien y tenemos ahí una cosa rara que uno como que no puede explicar, es un problema y es un tema como de energías, y comenzamos a hacer el primer día, nos veíamos desde hace por lo menos 6 años y el primer día fue hola, ensayemos, ¡pum! ¿Usted habla alemán? Oiga, ¿qué le pasa? Pues? Sí, ahora es importante, no hemos tenido. ¿Sí? Pero nosotros ahorita lo que vamos a hacer es las 2 cámaras van a estar acá. Contigo, todo contigo. Dígame lo que sea y yo lo hago, pero no me lleve para ningún lado. Usted es la lectora. No me haga eso, por favor. Hay un dicho que dice que un director solo se conoce cuando tiene 5 minutos para hacer una escena y la logra. Pero estoy en desacuerdo. Creo que no es el director, es su equipo. Gracias. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital que realizamos en la Cinemateca Distrital, que también es la Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES. Y en este debate acerca de actores profesionales y no profesionales, ¿tú qué opinas de lo que decía Oscar acerca del montaje, Julio? No, estoy plenamente de acuerdo, además porque cuando yo estoy como actor en un set, yo qué es lo que necesito, un director que me dirija hacia dónde quiere que esté, hacia dónde quiere que mire, cómo quiere que diga las cosas y que nos pongamos de acuerdo en torno a la realización. El montaje a veces, por fuera del director, los editores pueden también tirarse el trabajo de un actor. Una actuación maravillosa la pueden potenciar o la pueden disminuir. El otro rollo también es que hay una presunción por ese cuentico de que actuar para teatro, actuar para cine o para televisión, es que mucha gente llega al set y yo con cuál cámara estoy, ¿qué te importa? O sea, haz lo que tienes, claro, es que ese no es el problema de uno, ¿me entiendes? Ese no es el problema de uno. Yo no puedo estar parado en el set pensando cómo lo está haciendo el otro, si lo está haciendo bien o no. No, yo tengo que estar ahí, atento a lo que estoy. Hemos dicho, Nairo Quintana, ahorita en el Tour de Francia, él no está pensando en los 200 o 150 que están corriendo, sino en uno solo que se llama Christopher Froome, en ver en qué momento se descuida para volarse. Y así tiene uno que estar en la escena, porque si no, se le vuelan, se pierde uno. Estupendo, así es. Oscar. Bueno, no, pues de acuerdo con esas cosas, decir pues que obviamente hay muchas formas de trabajar con actores no profesionales, muchos métodos, ¿no? Hay directores que son como más distantes, solo buscan cuerpos, otros que realmente se interesan como por la historia de vida. Hay un director francés, Bruno Dumont, que por ejemplo miraba el listado de desempleados, ¿no? Allá en esos pueblitos al norte de Francia, y empezaba a llamar a la gente y les proponía como, usted no tiene trabajo, quiere venir a trabajar para mí, pero por ejemplo ellos no tienen como mucha relación, ¿no? Como... Aquí tenemos uno colombiano que hace lo mismo, Oscar Carlos Pinilla, Jairo Pinilla. ¿Ah, sí? Buenísimo. Acá podrían hacer ese ejercicio, en el sindicato tenemos 1.272 miembros, y más de 1.000 desempleados. A tomar nota. Y creo que, pues que el debate sobre trabajar con actores de un tipo o personas del común, pienso que tiene que seguir. Yo creo que eso es sano para la cinematografía colombiana, porque lo que nosotros necesitamos es trabajar es encontrar nuestro propio lenguaje como país, no tanto imitar ciertas cinematografías. Igual siempre el cine es un arte intertextual, ¿no? Donde hay una mezcla constante de cosas que vienen de acá a acá, pero hay que encontrar una manera propia de hacer las cosas, y yo pienso que eso va a ser interesante pues en el futuro cercano de Colombia, ¿no? Que hayan nuevos métodos. Yo, por ejemplo, admiro mucho el trabajo de otros directores jóvenes ahora, como Franco Loli, César, William Vega o Rubén. Cada uno tiene como sus maneras diferentes de trabajar con los actores, esa mezcla, ¿no? Creo que es también sana que haya de todo un poquito. De acuerdo. Y los actores, para hablarle un poco a los actores, que no se sientan como no, es que nos están cambiando, no, yo pienso que los actores también tienen que saber que van a tener siempre su espacio, porque hay una gran tendencia del cine
que trabaja con actores profesionales. Entonces, creo que eso no se va a agotar. Y con eso ya entramos en la categoría de las conclusiones, me parece. Diego. Sí, yo pensaba, es que es una idea, un concepto que ya ni siquiera es una frase de cajón, sino diría yo una frase de container, pero que es muy ilustrativa para este tipo de discusiones. Y se ha dicho de tiempo atrás que el teatro es del actor, la televisión es del productor y el cine es del director. Y estamos viendo en relación a este debate un poco algo con lo que yo en el fondo comulgo, de ver en qué escenario estamos parados para enfrentar esta situación. Julio me mira un poco recelosamente. No, estaba pensando en que la televisión afortunadamente en el mundo ha empezado a echar para arriba en términos artísticos, y la televisión también ha empezado a ser ahora de los guionistas y los directores, y se está viendo una evolución bastante importante. Yo me acordaba ahora de una frase que le oí a Diego García, el documentalista, el año pasado en el Encuentro Nacional de Cinematografía. Diego decía algo con relación al documental, y es que toda persona que quiera hacer un documental, antes de hacer su primer documental, debería hacer una ficción para que cogiera el ejercicio narrativo. Yo diría también que, por ejemplo, quienes que se quieran aventurar a trabajar con actores no profesionales, deberían jugársela a trabajar con actores profesionales para tener el training, ¿me entienden? A mí, viendo muchas de las películas que he visto, yo acá fuera de cámara le comentaba a Augusto que yo a veces pienso en La Playa ese y lo hubiera querido ver con otros actores, ¿entiendes? Como para ver más fuerte ese conflicto. La película me gustó mucho, a todo nivel, pero sentía que algo le faltaba. Y es como que acá hay una generación muy importante en el cine nacional que está eclosionando, que está creciendo, que es gente inteligente con cosas que decir. Creo que si se pueden soportar en el trabajo de un actor con oficio, dejar de mirar a los actores como los actores de televisión, porque hay mucha gente que actúa en televisión que no son actores profesionales. Sí. No, tenemos que ver a los Casabets, como Casabets, que tenía como el grupo, yo creo que ese es el modelo, más que la cosa bresoniana, que era muy frío. Hay que, como lo que hacía John Cassavetes, como que era una comunidad con sus actores y casi que no distinguían la vida del cine, ¿no? Eso y ir conociendo los oficios, ¿me entiendes? Ir como conociendo y acercándose a los otros oficios y a los otros gremios para poder también como armar comunidad cinematográfica o comunidad audiovisual, que es lo que creo que necesitamos hacer nosotros acá. Totalmente de acuerdo. Y de eso se trata Sin Alfombra Roja. Nosotros estamos construyendo una comunidad alrededor del cine colombiano. Muchas gracias a Oscar, muchas gracias a Julio, Augusto, Diego. Siempre es un placer estar aquí debatiendo con ustedes. Diga la cosita. Que los actores también conozcan otras películas. Es que siempre los actores, entonces uno no tiene un diálogo porque los actores solo ven películas de Hollywood. Entonces necesitamos ver, que todos veamos otro tipo de cine. Bueno, antes de que empiece otra vez el debate entre Julio y Oscar, que se van a agarrar aquí, tenemos que terminar. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos todas las noches en Sin Alfombra Roja.